Gracias por estar con nosotros en este 16 de julio. Pues tenemos charlas muy interesantes para que ustedes puedan aprender y disfrutar lo que es amar a Nuestra Señora del Carmen. Pero para poder amar a Nuestra Señora del Carmen hay que conocer a quien recibió precisamente este mensaje, a San Simón Stock. Para ello me encuentro con el hermano José Antonio Domínguez. Gracias, hermano José Antonio. Un gusto tenerlo entre nosotros, el mundo católico. Gracias, también para mí un gusto enorme estar aquí con ustedes y compartir estas reflexiones sobre San Simón Stock. Tiene una vida muy linda, como van a ver. Pues realmente presentar al hermano José Antonio Domínguez, él es de casa, de aquí de Mundo Católico, pero se los quiero presentar. Él es bachiller en teología por la Universidad Italo-Brasileira de Sao Paulo, Brasil, y es director actualmente de los Heraldos del Evangelio en México. El hermano José Antonio se ha caracterizado por llevar y esparcir el Evangelio y sobre todo la devoción a la Santísima Virgen María aquí en la República Mexicana y en algunas otras partes del mundo. Lo más importante es que él, su mayor anhelo es que se conozca y se ame a María y se enaltezca el nombre de María. El día de hoy él nos va a hablar de San Simón Stock, el amado de la Virgen María, de Nuestra Señora del Carmen. Así que lo escuchamos, hermano. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le damos los micrófonos. Llegaremos al final para hacerles algunas preguntas si es necesario y con eso nos despediremos de usted. Muchísimas gracias. Gracias. Pues hoy, 16 de julio, se celebra en la Iglesia la Virgen del Carmen. En todos los países católicos, todo el mundo, se celebra esta fiesta. Y el escapulario, pues, la promesa que Nuestra Señora hace, como muchos de nosotros sabemos, es que quien usa el escapulario de la Virgen del Carmen no se condenará. Evidentemente, esto no es una garantía que uno puede usar el escapulario y ya puede llevar la vida que quiera y no se va a condenar. No es eso, no. Hay que tener mucho cuidado de no interpretar mal esta promesa del escapulario. El primer punto. El escapulario no es un amuleto. La Virgen hace esta promesa a quien usa el escapulario con devoción, ¿no? El escapulario es símbolo de una entrega a la Virgen. ¿El escapulario qué es? Pues esto que este servidor usa, pues es por encima de la túnica, es un escapulario. Nosotros, los heraldos del Evangelio, tenemos un remoto origen en la Orden del Carmen. Me voy a poner de pie para que vean qué es un escapulario. Todos los religiosos usan un escapulario por encima de la túnica. Me voy a poner en pie, como ven, es un paño que va en nuestro caso, va hasta la rodilla, en el hábito religioso va hasta los pies, ¿no? Y entonces, el escapulario del Carmen es de color café. Y la Virgen se lo entregó entonces a San Simón Stock en una situación muy difícil de la Orden del Carmen. Les voy a comentar rápidamente el origen de la Orden del Carmen. El origen más remoto, más distante, está en el profeta Elías del Antiguo Testamento. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hay una disputa entre el profeta Elías y los sacerdotes de Baal, que eran una deidad pagana, un culto horrible que había en la antigüedad. Tan horrible que los romanos, ellos hacían sacrificios humanos, por ejemplo, entregaban a los niños a Baal. Los romanos, cuando conquistaron esa región donde se hacía el culto de Baal, los romanos que no eran angelitos, se quedaron horrorizados y impidieron ese culto con sacrificios humanos. Pues los judíos se dejaban llevar por esos cultos paganos y entonces Dios envía el profeta Elías al rey del norte, al reino del norte, el reino de Israel. Se hace una disputa con los sacerdotes de Baal. Elías gana esa disputa porque baja fuego del cielo que consume la víctima, ¿no? Y después de vencer y aniquilar a los profetas de Baal, Elías había dado una señal. Hacía 3 años que no llovía en Israel, 3 años de sequía.
Y entonces él sube al monte Carmelo y se pone en oración. Y envía su criado y le dice al rey Ahab, vete corriendo al palacio porque va a llover, ¿no? Hacía 3 años que no llovía. Y entonces él envía su esclavo, su siervo, a lo alto del monte para que viera si ya se veían nubes en el horizonte, ¿no? Y entonces 7 veces va el siervo, sube al monte a ver si vienen nubes. Y a la 7ª vez, todos estos números en la escritura tienen un significado interesante. 7 es el número de la plenitud. Entonces, después de una oración plena, ¿no? Una oración muy intensa, entonces el siervo del profeta Elías, era un seguidor de él, ve una nubecita chiquitita en el horizonte. Y la teología enseña que esa nubecita chiquitita que se veía en el horizonte era símbolo de la Virgen María, porque a través de ella vino una lluvia de gracias que es nuestro Señor Jesucristo. Vino la redención. Ella fue el canal, el medio para la redención. Ella es la medianera entre nuestro Señor Jesucristo y los hombres. Entonces, el profeta Elías, según la tradición, fue el primer devoto de la Santísima Virgen. Él, antes que la Virgen naciera, él ya veneraba la madre del Mesías. Bueno, eso se dio en el Monte Carmelo, ahí en Tierra Santa, y bueno, pasan los siglos, viene nuestro Señor Jesucristo, Tierra Santa se convierte al cristianismo, y después, siglos después, Tierra Santa es conquistada por el Islam, por los musulmanes. En la Edad Media, con las cruzadas, Jerusalén es reconquistada de nuevo por los católicos, y entonces en ese periodo, ahí por el año 1100, 1200 más o menos, por ese periodo, entonces, fueron muchos peregrinos a Tierra Santa, y en el Monte Carmelo los peregrinos que iban de Europa empezaron a juntarse en un pequeño número y inspirándose en el profeta Elías, que había estado ahí en el Monte Carmelo, inspirándose en el profeta Elías, empezaron a hacer comunidades de orantes, comunidades de eremitas, y ahí está el origen de la Orden del Carmen, ¿no? Se fueron juntando, y de varios países, porque iban peregrinaciones de toda Europa a visitar Tierra Santa, a visitar el Santo Sepulcro. Era el anhelo de todo católico poder, por lo menos una vez en la vida, visitar los lugares donde nuestro Señor Jesucristo había vivido. Y entonces se formaron comunidades de eremitas, de monjes, en el Monte Carmelo. Los católicos perdieron Jerusalén. Jerusalén fue conquistada de nuevo por los musulmanes, y entonces los católicos empezaron a ser muy perseguidos. Y la Orden del Carmen, esos monjes que estaban ahí, no se conoce quién es el fundador de la orden, ¿no? Porque ellos se fueron juntando así espontáneamente y no hay un fundador, ¿no? Fue una inspiración del Espíritu Santo que ellos siguieron. Y ellos empezaron entonces a ser perseguidos y empezaron a tener muchas dificultades de seguir su vida monástica ahí en el Monte Carmelo. Y en determinado momento ahí entra la historia de San Simón Stock. En determinado momento los carmelitas se trasladan a Occidente, a Europa, abandonan Tierra Santa para poder seguir su vida religiosa ya en Tierra Santa. Y ellos se caracterizaban, evidentemente, por una gran devoción a la Santísima Virgen. Esa época medieval fue una época que se caracterizó por una devoción profundísima y muy difundida a la Santísima Virgen. Entonces ahí entra la historia de San Simón Stock. Él entra en contacto con esos monjes carmelitas que habían llegado a Inglaterra
y ahí empieza la historia carmelita de San Simón Stock. Pero vamos, bueno, la orden estaba pasando por muchas dificultades y en determinado momento la Santísima Virgen, San Simón Stock, estaba orando, pidiendo ayuda a la Santísima Virgen para que ayudara a la orden en las dificultades por las que estaba pasando. Eran verdaderas persecuciones. Querían otros clérigos, gente dentro de la iglesia, quería la supresión de la orden de los carmelitas. Y se comprende entre comillas, que hubiera esa persecución contra los carmelitas, porque siempre que una obra es obra de María, es fundada, es inspirada por Nuestra Señora, es muy protegida por Nuestra Señora, es muy perseguida. El demonio tiene mucho odio, mucho rencor contra la Santísima Virgen y busca perjudicar, como no la puede afectar a ella, porque ella ya está en el cielo, en la gloria, no puede hacer nada contra ella, entonces el demonio busca destruir las obras que tienen más vinculación con la Santísima Virgen. Entonces, entre comillas, ¿no?, se comprende que los carmelitas hayan sido tan perseguidos en una época muy religiosa en que toda Europa era católica, había reyes santos, obispos santos, muchos clérigos santos, un gran número de santos en la sociedad, y a pesar de eso, esta obra fue muy perseguida. Pero vamos a dar un poquito la historia de San Simón Stock hasta ver cómo se conecta con la obra carmelita, porque tiene una historia muy linda. Hay personas que como que uno diría que son predestinadas. Dios no en el sentido absoluto de que la persona ya está destinada a la salvación, no se trata de eso, pero son destinadas para una misión muy importante, en ese sentido que se entiende. Una persona es predestinada, está predestinada a una gran misión. Y eso pasaba con San Simón Stock. Su mamá, cuando él fue concebido y estaba esperando el nacimiento del niño, ella percibía, los médicos seguramente le indicaron, que iba a ser un parto muy difícil, ¿no? Ella muy probablemente moriría, y el niño también, en una época que la medicina era muy rudimentaria. Los dos morirían cuando ella diera a luz. Y entonces ella consagró su hijo a la Santísima Virgen. Lo entregó a la Santísima Virgen. Una costumbre muy antigua, y yo creo que aquí en México también se hace eso. Las mamás consagran su hijo a la Santísima Virgen. Una práctica muy recomendable. Hay gente, en el mundo de hoy hay de todo. Hay gente que consagra a los hijos al demonio, ¿no?, a las divinidades paganas, etc. Y eso después tiene consecuencias serísimas. Y también en el otro sentido, cuando una mamá, los papás, mejor que sean los dos, consagran sus hijos, aún antes de nacer, a la Santísima Virgen, la Santísima Virgen se siente obligada a proteger especialmente a esa persona, porque le fue consagrada. Y ella, que es mamá, madre de la Iglesia, madre de Dios, madre de Jesucristo, ella, esos sentimientos maternos que ella tenía en relación a nuestro Señor Jesucristo y que tiene, ella los tiene también en relación a nosotros. Nos ve como hijos, desde el punto de vista sobrenatural, somos sus hijos y nos protege especialmente. Entonces este niño, Simón, fue consagrado a la Santísima Virgen y por milagro él nació perfectamente, sano, fuerte, y ahí fue adelante. Y la mamá tenía una costumbre muy linda, que antes de dar el alimento, ella misma quiso dar su leche al niño, y antes de alimentar el niño, ella se arrodillaba y rezaba una Ave María. Y entonces el niño se alimentaba. Y cuando ella se olvidaba, una cosa muy curiosa, cuando ella se olvidaba de rezar esa Ave María, el niño no quería alimentarse, recusaba. Mientras ella no rezaba la Ave María,
el niño no comía, no hacía nada, no tomaba la leche. Y cuando él también, cuando era chico, cuando estaba, pues un niño llora, se siente mal, pues patalea como todo niño y tal. Cuando estaba inquieto así, era suficiente que le aproximara una imagen de la Santísima Virgen, que el niño Simón se tranquilizaba. Muy pequeño aprendió a leer, ¿no? Y empezó a rezar. 5 o 6 años aprendió a leer, era muy inteligente. Y entonces veía que sus papás eran nobles, ¿no? Su papá era alcalde de un castillo. Él nació en el castillo en Inglaterra, en el condado de Kent, en el castillo de Hertford. Y entonces su papá era el alcalde del castillo, el gobernador del castillo. Y una familia muy religiosa, muy católica. El papá rezaba los salmos, ¿no? Era la oración de todos los tiempos. Y entonces él aprendió a leer y imitaba a su papá y rezaba también los salmos. Tenía gran alegría, a pesar de pequeñito, de chiquito, en rezar los salmos. Y empezó también a rezar el pequeño oficio de la Santísima Virgen. Y todo el mundo, toda la gente veía que ese niño era destinado a una gran misión, porque esa inclinación religiosa que él tenía de tan chiquito, ya interesarse por cosas de religión, de tener gran gusto en la oración, todos veían que era un niño con una vocación altísima y no se equivocaron. Y por eso, él, muy jovencito, ya le dieron los sacramentos, le dieron la primera comunión y él empezó a tener una vida espiritual muy intensa. Pero siempre que alguien tiene una vocación muy alta, cuando alguien se decide por el bien, siempre el demonio, con sus agentes, busca desviar a esa persona de su vocación. ¿Cuántas veces, tristemente, se ven en las familias personas que tienen vocación religiosa, o para monja, o para el sacerdocio, y la peor lucha que la persona tiene que enfrentar es dentro de su propia familia, ¿no? A veces contra sus propios papás. Es una situación terrible. ¿Cuántos sacerdotes pasaron por ese drama? ¿Cuántos religiosos pasaron por ese drama? ¿No? De tener que enfrentar la oposición de su familia. Y aquí, pues con el pequeño Simón, algo parecido pasó. Su hermano mayor le tenía mucha envidia porque todo el mundo elogiaba al pequeñito Simón, que era tan inteligente, tan lindo, qué chico no sé cuánto, ay, qué guapo, ay, esto y otro, qué futuro que tiene, tal. Y el otro, el hermano, a veces cuanto más próximo, más grande la envidia. Y entonces el hermano se quedó con envidia, no era buena persona y empezó a perseguir al pequeño Simón. Empezó a perseguir y lo primero que él intentó hacer fue manchar su inocencia, ¿no? Iniciarlo en cosas que no eran buenas, que no eran decentes, para así desviarlo de la vocación religiosa que él tenía, ¿no? Tal fue la persecución que le movió el hermano dentro de la propia casa, ¿no? Ya dice la Escritura, ¿no? El enemigo del hombre está dentro de casa, ¿no? A veces son los más próximos. Está sobre todo dentro de uno mismo. Nuestro peor enemigo es uno mismo, ¿no? Con nuestras pasiones, nuestras más inclinaciones. Nosotros somos los peores enemigos de nuestra salvación. Uno tiene que estar constantemente en lucha consigo mismo para no salirse del buen camino. Y al pequeño Simón, pues le pasó eso. Tuvo que enfrentar esa lucha dentro de casa contra su propio hermano. Una situación muy dolorosa. Y de tal forma fue dura, fue terrible esa persecución, que San Simón decidió salir de casa, ¿no? Salir de casa y se fue a la foresta, a la soledad del bosque, a buscar refugio y ahí pasó a vivir. Se alimentaba de hierbas, de frutos silvestres, de raíces, una vida de mucha austeridad, mucha penitencia, con apenas 12 años. Vean cómo era una vocación especialísima.
casi un niño, ¿no? Apenas estaba empezando la adolescencia. Algo parecido con San Benito, ¿no? El fundador de los benedictinos, también salió de casa muy joven, con una edad parecida, 12, 13 años, ¿no? Más o menos. Y entonces, ahí en la soledad del bosque, él encontró un árbol, era un roble muy grande que tenía un hueco, y de ese hueco hizo su casa, su oratorio. Se llevó consigo apenas un crucifijo, una imagen de la Virgen, los salmos para poder rezar y el pequeño oficio de la Virgen, el oficio de la Santísima Virgen, que en muchas órdenes religiosas se reza también. Y eso era todos sus bienes, ¿no? La oración. Con esa joven edad, él fue asaltado por muchas tentaciones, por muchas pruebas, pero también por muchas consolaciones. Los ángeles le venían a hacer compañía. Él tenía un convivio frecuente con los ángeles. Y la Virgen también se le apareció muchísimas veces. Él vivió en esa situación durante 20 años, de los 12 a los 32, ¿no? 20 años vivió en la soledad. Pero ahí, en determinado momento, la Santísima Virgen le aparece y le dice que él tenía una misión, que era necesario que se uniera a los carmelitas que iban a venir a Inglaterra, y que se uniese a esa orden religiosa que era predilecta de la Santísima Virgen, porque los carmelitas desde su origen se caracterizaron por una gran devoción a la Virgen, y que San Simón Stock entonces debería ingresar en la orden del Carmen, la orden del Carmen. Él entonces regresó a su casa, siguió los estudios, se ordenó sacerdote y se dedicó a la predicación. Los frailes carmelitas, los primeros que llegaron a Inglaterra, llegaron por el año 1213, ¿no? San Simón nació en el año 1165, ya hace casi 1000 años, ¿verdad? 1165, y entonces fue recibió el hábito de la Orden del Carmen, ¿no? El hábito era, como hoy día, era color café, la túnica café y el escapulario también café. En determinado momento, el general de la Orden del Carmen, que era San Brocardo, era una época de muchos santos, ¿no? Totalmente diferente de hoy. Hoy día hay algunos y también muy perseguidos. Pero era una época en que había reyes santos, papas santos, obispos santos. La iglesia tenía mucha influencia en la sociedad. Y entonces, este San Brocardo, que era general de la orden, lo llamó, porque San Simón ya tenía fama de santidad, de grandes virtudes, etc., y lo llamó como auxiliar para gobernar la Orden del Carmen. Y lo nombró vicario general de las provincias de Europa en 1226. Con la llegada de los carmelitas a Europa, el demonio hizo la primera gran ofensiva contra esta orden que era tan querida de la Santísima Virgen, y contra, por eso San Simón Stock, que era gran devoto de la Santísima Virgen, él era conocido como el amado de María, ¿no? Por la gran devoción que él tenía a la Santísima Virgen. Y entonces se movió como que en aquel tiempo no había periódicos, no había televisión, no sé cómo hacían campañas publicitarias contra alguna cosa, contra alguna institución, pero si hubiera sido eso, una campaña publicitaria, pero de boca en boca, ¿no? Contra la Orden del Carmen. Y personas
personas de aquí eran eclesiásticos, ¿no? Porque esto se daba dentro del ámbito de la iglesia. Hoy día a veces también pasan eso, campañas publicitarias contra determinadas instituciones religiosas, exactamente porque son muy, muy devotas de la Virgen. Entonces, personas que decían que se mostraban muy celosas por las leyes de la iglesia, en realidad era fariseísmo, ¿no? Decían que la Orden del Carmen pues no tenía aprobación eclesiástica. Entonces, ellos no podían reunirse en los conventos porque no tenían permiso de los obispos. Estaban haciendo una cosa, tomando una actitud contra las leyes de la iglesia. Y empezaron a pedir la supresión de la Orden del Carmen, ¿no? O sea, era una campaña hecha por personas malintencionadas, ¿no? A veces no se entiende esas incomprensiones que hay dentro de la iglesia contra instituciones que están naciendo y son tan combatidas, tan perseguidas, ¿no? Cuando lo normal sería que fueran apoyadas, ¿no? Si una institución está naciendo, un niño cuando está naciendo, todo el mundo tiene pena y vamos a ayudarle, ¿no? Vamos a apoyarlo para que crezca, para que sea bien, tenga una buena educación. Así debería de ser también en la iglesia, con las instituciones que se están desarrollando, que están haciendo, ¿no? Apoyo de todo el mundo, pero no. Con la Orden de los Carmelitas y con tantas otras instituciones, no pasó eso. Está naciendo, el fundador está intentando llevar adelante esa obra que la providencia le encargó. Inmediatamente el demonio junta sus agentes, sus secuaces, y empieza una campaña para destruir en la semilla, una obra que es de Dios. Evidentemente el demonio hace eso porque percibe los frutos que van a salir de esa orden, ¿no? Entonces, de la obra de esta Orden del Carmen, los grandes, así, los santos más conocidos, que tuvieron más resonancia en la historia de la Iglesia, es Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y tantos santos que tuvo la Orden del Carmen. Y como el demonio como que intuía, ¿no? Es un ángel, muy inteligente, percibe que donde hay una obra buena que va a dar muchos frutos, inmediatamente intenta, a través de sus agentes en la tierra, aplastar esa semilla, esa plantita que está naciendo, está todavía frágil, pequeñita, ya intenta aplastarla para que no produzca frutos en el futuro. Entonces, decían que la Orden del Carmen estaba en contra de las normas que habían sido establecidas por el Cuarto Concilio de Letrán. Entonces, esos agentes de Satanás, que infelizmente eran eclesiásticos, se ponían como celosos del cumplimiento de la ley, ¿no? Como los fariseos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No, Nuestro Señor hacía los milagros, no, porque está haciendo el milagro. El sábado, es prohibido el sábado trabajar, ¿no? Y eso, como si el milagro le costara trabajo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero así son los fariseos. Entonces, San Simón envió delegados, monjes, al Papa para pedir ayuda. Pedir al Papa, era el Papa Honorio III, para pedir ayuda en esta situación. Estaban queriendo suprimir la orden. Seguramente en algunas diócesis los obispos prohibían que los carmelitas se establecieran, ponían el poder civil en contra de ellos, situaciones muy difíciles. Entonces el Papa nombró 2 comisarios para estudiar el caso, ¿no? Como normalmente se hace, ¿no? Para estudiar el caso, pero con la intención de ayudar a la Orden del Carmen. Resulta que esos 2 comisarios nombrados por el Papa para ayudar a los carmelitas se dejaron influenciar por los enemigos de la Orden del Carmen y ellos mismos
digamos, como si el abogado contratado para defender a una persona va delante del juez y pide la condenación de su cliente. Imagínense una situación de esas, ¿no? El abogado que es pagado para defender al cliente va y pide la condenación del cliente. Una situación absurda. Fue lo que estos comisarios hicieron. Pidieron el cierre, la supresión de la orden de los carmelitas, ¿no? Evidentemente eso era en Roma, donde la situación se daba. O sea, esa gente estaba actuando en el corazón de la iglesia, que es Roma, el papado. Y ahí trabajaban para perjudicar las obras buenas que iban surgiendo. Entonces, por eso, pero la Virgen nunca abandona a aquellos que son suyos, ¿no? Si esa orden era tan querida de ella, si San Simón Stock era tan amado por la Virgen, ella tenía que hacer alguna cosa. Y es eso que pasa siempre. La Virgen nunca abandona los que le son devotos, ¿no? Por eso se reza en el acordaos, piadosísima Virgen María, que nunca se oyó decir, o sea, aquel que pide la intercesión de la Virgen, segurísimamente la obtiene. Entonces la Santísima Virgen se apareció al Papa, Honorio III, y le ordenó que aprobara las reglas, la Orden del Carmen. Y fue lo que el Papa, que se dejaba guiar por las buenas inspiraciones, se dejó guiar por la Virgen, seguramente, me imagino. Todos los papas son muy devotos de la Santísima Virgen, ¿no? Como que hacen competencia entre ellos para ver quién consigue hacer algún honor más grande a la Santísima Virgen, darle un privilegio nuevo. Hay como que a lo largo de la historia una competencia entre los papas para ver quién es más devoto de la Santísima Virgen, quién alaba más a la Santísima Virgen. Nosotros vemos, por ejemplo, San Juan Pablo II era el ejemplo de eso, ¿no? En todas sus alocuciones, todas sus homilías, todos sus documentos, siempre terminaba con una alabanza, una invocación a la Santísima Virgen, pidiendo su auxilio, encargando esa obra que él estaba recomendando a la Santísima Virgen. Siempre un papa devotísimo de la Santísima Virgen. Entonces, el Papa Honorio III, pues, dio su aprobación a la Orden del Carmen y en esa altura, en esa ocasión, esa tempestad, esa campaña que estaba moviendo contra los carmelitas cesó. No piensen que acabó, ¿no? El demonio siempre vuelve a la carga, ¿no? No desiste, es ángel, no se cansa, no duerme. Entonces, el gran delirio del demonio es hacerse adorar como Dios, ¿no? Sentarse en el trono de Dios. Delirio, ¿no? Pero lo intenta, ¿no? Es delirio, pero lo intenta. Y así también en los ataques que hace contra las obras buenas, contra las obras de María, también él juzga que va a conseguir destruir, pero no. Quien tiene la protección de la Virgen no tiene que temer los ataques del demonio. Bueno, en el año 1237, San Simón Stock fue elegido general de la Orden del Carmen. Hubo un capítulo, el capítulo era la reunión, es también hasta hoy, ¿no? En las órdenes religiosas, la reunión de los representantes de la orden para tratar de los asuntos de interés de la orden o para elegir el superior general. Entonces, ese capítulo fue hecho en Tierra Santa y en esa época la orden estaba pasando por un dilema. Quedarse en Tierra Santa, ¿no? Con los peligros que la situación de guerras y persecuciones tenía, ¿no? Porque la Tierra Santa ya era dominada casi completamente por los musulmanes, si bien que había ciudades que todavía eran
católicas, fortalezas y tal, pero estaban en guerra, ¿no? Y los monjes pues no eran guerreros, entonces estaban ahí sin defensa ninguna en el Monte Carmelo, pues podían ser en cualquier momento atacados, martirizados, y los hubo, que fueron perseguidos y martirizados por los musulmanes. Entonces, la orden se reunió para decidir si se quedaban, a pesar de tantos peligros, en Tierra Santa o si definitivamente abandonaban Tierra Santa y se iban a Europa Occidental para poder seguir su vocación, porque en Tierra Santa era imposible seguir la vida monástica. Entonces San Simón Stock, con una buena parte de los carmelitas que estaban ahí representando la orden en el capítulo, ellos se apoyaban en una frase de nuestro Señor en el Evangelio: cuando os persiguieren en una ciudad, huid hacia otra. Incluso dice nuestro Señor, para limpiar, sacudir el polvo de las sandalias como advertencia, como protesta contra esa ciudad. Ni el polvo de las sandalias se llevan consigo, ¿no? Todo lo dejan ahí. Y entonces en ese capítulo pues ganó digamos, llamémosle así, el partido, ¿no?, el más numeroso de los que querían salir de Tierra Santa e irse definitivamente a Europa. San Simón Stock se quedó ahí durante 6 años viviendo una vida de soledad. Él era un contemplativo, se entregaba a la oración, y durante 6 años él vivió ahí en el Monte Carmelo, en una gruta dedicado exclusivamente a la oración. Al regresar a Europa, a Inglaterra, en fin, empezó a administrar la orden, y nuevamente la orden sufrió otra campaña de persecuciones, de calumnias, que tenían como intención suprimir la orden, extinguir la orden. Algo incomprensible, que se armara una tal persecución contra una institución de monjes que no hacían daño a nadie, se dedicaban a la oración, eran contemplativos y pues eran grandes devotos de la Santísima Virgen. Pero la razón, como les dije al comienzo, es que el demonio ataca, tiene un especial odio a aquellos que tienen mucha devoción a la Santísima Virgen. Pues no hay que temer, porque quien es devoto de la Virgen cuenta con la protección infalible de la Santísima Virgen. Ella es terrible, como dice la Escritura, terrible como un ejército en orden de batalla, terrible contra el demonio, terrible contra los enemigos de la Santa Iglesia. Cuando estaba en esa nueva situación de persecución, de incertidumbre, pues la orden estaba bajo su responsabilidad. San Simón Stock él fue elegido superior general de la Orden del Carmen a los 80 años. Tal como Moisés empezó su misión para liberar el pueblo judío a los 80 años. Pero una persona cuando tiene 80 años, pues siente el peso de los años. Ya la salud no es la de los 15. El cuerpo está más débil, no tiene tanta resistencia, se cansa más. Bueno, y él recibió, normalmente cuando la persona se jubila, ¿no? Pues a esa edad, ¿cuánta gente? Todo el mundo ya está jubilado, ¿no? En aquella época no había esa costumbre de la jubilación, pero una persona de 80 años pues ya no se entregaba a grandes responsabilidades, a grandes trabajos. Pues él recibió ese encargo a los 80 años y asumió la cruz que representaba ser superior general de una orden que se estaba apenas empezando en Occidente
apenas se estaba implantando en los países de Occidente y que enfrentaba tantas dificultades, tanta resistencia de parte sobre todo del clero, el clero secular. Muchas veces el clero secular tiene sus dificultades en relación a los religiosos, y este es un caso característico. Y cuando él estaba exactamente pidiendo a la Santísima Virgen que le diera una señal de que ella iba a seguir protegiendo esta orden, él que tantas veces había visto a la Santísima Virgen, que tenía convivio con los ángeles, pues le estaba pidiendo una señal especial, y la Santísima Virgen entonces le aparece, seguida por un cortejo de ángeles y de santos, ella misma revestida con el hábito del Carmen, ¿no? Y le entrega el escapulario y le hace esa promesa de salvación a quien use el escapulario, a quien se muera con el escapulario. Entonces, describe San Simón Stock: la Virgen se me apareció en gran cortejo y teniendo en la mano el hábito de la orden me dijo: recibe, dilectísimo hijo, este escapulario de tu orden como señal distintiva y la marca del privilegio que yo obtuve para ti y para todos los hijos del Carmelo. Es una señal de salvación, una salvaguarda en los peligros, alianza de paz y una protección sempiterna. Quien muriese revestido con él será preservado del fuego eterno. Entonces, esta es la gran promesa del escapulario. Quien muera con el escapulario, la Virgen lo protege, no deja que se condene. Más tarde, el Papa Juan XXII también tuvo una aparición de la Virgen, y la Virgen le prometió que aquellos que mueran con el escapulario, ella los sacará del purgatorio al sábado siguiente de su muerte. Es también otra gran promesa del escapulario, y pues muy importante, ¿no? Porque el purgatorio no es una colonia de vacaciones antes de entrar al cielo, es fuego, es un lugar de purificación, de penitencia. En el purgatorio es el fuego del infierno, igualito, no tiene diferencia ninguna. Apenas no hay demonios. La persona ya se salvó, fue juzgada, se salvó, pero tiene que purificarse de sus faltas, tiene que pagar su deuda en relación a Dios por las faltas que cometió en la tierra, ¿no? Para entender un poquito esta cuestión del purgatorio, que a veces la gente tiene un poco de dificultad, es como, imagínense, alguien que roba un banco, por ejemplo, roba un banco, se roba una millonada, $1 millón, por ejemplo, pero después se arrepiente. No. Robé, voy a ser perseguido, voy a ser preso, mi vida va a ser un tormento, y se arrepiente de lo que ha hecho. Pero ya gastó el dinero, ¿no? Entonces la persona va a hablar con el dueño del banco: mira, he sido yo que he robado y tal, perdóname porque fue un momento así y tal, esto ya sabemos. Y el dueño del banco, con pena a la persona, le dice: sí, te perdono, no te voy a entregar a la policía. O sea, no te voy a mandar al infierno, pero devuélveme lo que me has robado, ¿no? Con el pecado pasa lo mismo. O sea, uno roba la gloria de Dios. Al pecar, ¿no?, desobedece a Dios, roba su gloria. Uno se arrepiente después: he pecado, he hecho una cosa que no debía, Señor, perdóname. Y Dios le dice: bien, te perdono, no te mando al infierno, pero devuélveme lo que me quitaste, la gloria, devuélveme la deuda que tienes. Entonces, esa deuda nosotros o la pagamos en esta tierra con oraciones, con sacrificios, asistiendo a misa. La misa redime una multitud de pecados, haciendo obras de caridad, dando limosna, desapegándose del dinero. Entonces la persona paga esa deuda que tiene en relación a Dios. Si no, la tierra paga en el purgatorio.
Y entonces la Virgen misericordiosamente hace esa promesa de sacar a la persona del purgatorio en el sábado siguiente a su muerte. Lo que es una gran cosa, porque hay gente que se queda en el purgatorio hasta el final del mundo. No sabemos cuándo terminará el mundo, tiene mucho por delante, ¿no? El cambio climático no va a acabar con el mundo, ¿no? Ni mucho menos. Se puede derretir el polo norte y el polo sur, que el mundo no se acaba, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser? No sabemos. Y la persona se queda en el purgatorio ahí quemando hasta el final del mundo. En Fátima, por ejemplo, en la primera aparición, el 13 de mayo, Lucía, que era quien hablaba con la Santísima Virgen, le pregunta a la Santísima Virgen si ella se iba al cielo. Y la Virgen dice, sí, hija mía, te vas al cielo. Mi prima Jacinta, era la otra vidente, sí, sí, también se va al cielo. Y fulanita de tal, era una amiga de ella, Amalia se llamaba. Una jovencita ahí, de un pueblito perdido en medio de una sierra, y esa jovencita pues, murió con 17, 18 años, ¿no? Y entonces preguntó Lucía, ¿y Amalia se salvó? Imagínense una chica que muere así, tan jovencita, eso debe de haber causado ahí en el pueblito donde vivía, en Fátima, donde ellos vivían, pues debe de haber causado mucho ruido, fulanita que se murió y tal, que habrá sido, no sé qué. Todo el mundo se conoce en el pueblito. Y la Virgen le dijo, sí, se salvó, pero se va a quedar en el purgatorio hasta el final del mundo. O sea, qué terrible. Entonces, quien usa el escapulario tiene esa promesa. Quien usa, atención, con devoción. No es usar el escapulario para poder pecar libremente, es no que después la Virgen me saca de, no puede ser, ¿no? Es usar el escapulario con devoción, porque el escapulario es símbolo de la entrega que una persona hace de sí mismo a la Santísima Virgen. Como al ponerse, al ser impuesto el escapulario, la persona se entrega a la Santísima Virgen, hace el propósito de llevar una vida según la ley de Dios, ¿no? Entonces, eso es llevar el escapulario con devoción. Entonces, si nosotros nos entregamos a la Virgen nos protege más de los peligros espirituales, que en el mundo de hoy son tantos, y también de los peligros físicos. El demonio no tiene poder sobre nosotros, sobre la persona que usa el escapulario y que se muere con el escapulario. Entonces, después de San Simón Stock, murió muy, muy mayor, ya casi con 100 años, pero durante el tiempo en que él fue general de la orden, que fue hasta la muerte, la obra se expandió muchísimo en Europa, de una forma realmente sorprendente, a tal punto, porque era una obra de María, era una obra de la Santísima Virgen, ¿no? Y entonces era ella que llevaba adelante esa obra. Los monjes eran apenas instrumentos, ¿no? Por eso la obra se expandió tanto. Dicen los libros de historia, que al final del siglo XIII, la orden, según autores de la época, la orden, siglo XIII, 1299, ¿no? Ahí termina el siglo XIII. San Simón murió en el 1265, ¿no? Entonces, la orden al final del siglo XIII, ahí 1299, tenía, es un número realmente sorprendente, 7.500 no eran monjes. No, están equivocados. Pensé que iba a decir 7.500 monjes. No. Hoy día una obra, una orden religiosa que tenga 7.500 religiosos es una orden enorme. 7.500 monasterios. 7.500 monasterios. Y tenía cerca de 180.000 monjes. 180.000 religiosos.
Y no era la única, había dominicos, había franciscanos, había todo tipo de órdenes religiosas, los benedictinos, los trapenses, ¿no? Entonces, Europa, el mundo católico estaba poblado de religiosos. Ahora uno así tengo un poquito la idea de cómo era un mundo completamente diferente del nuestro, ¿no? La crisis de vocaciones seguramente era a ver dónde poner tantas vocaciones religiosas, ¿no? Cuando, de hecho, no tiene mucho que ver aquí con San Simón Stock, pero es muy chistoso que cuando San Francisco de Asís iba a predicar, las mujeres encerraban los maridos en casa para que ellos no salieran a oír la predicación, porque él arrebataba de tal forma a la gente que todos querían irse con San Francisco, abandonar todo y seguir la vía de la pobreza como San Francisco seguía. Y fue ahí exactamente que surgió la orden tercera, para que la gente, pues quien ya tenía familia, no podía dejar la familia para seguir a San Francisco. Entonces empezó la orden tercera de San Francisco, que cada uno en su casa sigue la espiritualidad de la institución religiosa a la cual pertenece. San Simón Stock murió pues en 1265 en Burdeos, en Francia, porque él, a pesar de la edad avanzada, fue visitando y abriendo conventos, abriendo monasterios por toda Europa, sobre todo en Francia, donde tenía el apoyo del rey. El rey era San Luis IX, rey de Francia, que murió después en la cruzada en Egipto. Entonces tuvo gran apoyo del rey San Luis, otros tiempos. Pero él murió en odor de santidad, todo el mundo ya lo tenía como santo, y una señal que fue así, una señal de la providencia, de que él era un gran santo, fue que cuando lo enterraron ahí en la ciudad de Burdeos, en Francia, él quedó en la tumba donde lo enterraron. Durante varios días salía una luz de la tumba, ¿no? Que todo el mundo quedó sorprendido por ese fenómeno que no tenía explicación. Hoy día seguramente llamarían a la televisión y los científicos iban a dar una explicación genial diciendo que eran los rayos, no sé cuánto. Bueno, era una luz sobrenatural. Y después la gente así curiosa, ¿de dónde sale esa luz, no? ¿De dónde viene? Abrieron de nuevo la tumba y la luz salía del cuerpo del propio San Simón Stock. Entonces, fue eso una señal, rápidamente fue canonizado, según la costumbre de la época, y sus reliquias fueron veneradas por toda Europa. Bueno, pues aquí termina la vida de San Simón Stock con la invitación de que quien pueda, que busque recibir el escapulario. Para recibir el escapulario, cualquier sacerdote hoy día, el Papa dio esa autorización. Antiguamente solo los carmelitas podían imponer el escapulario. Hoy día cualquier sacerdote puede imponer el escapulario. Es un privilegio que el Papa da a todos los sacerdotes. Entonces, la persona debe comprar el escapulario, es un pedacito, tiene que ser de lana, atención, porque es un hábito, no puede ser de plástico ni de otro material, tiene que ser de lana, ¿no? Como es este escapulario, de lana. Entonces, la persona puede imponer, tiene que buscar un sacerdote que tenga el ritual, la oración propia para imponer el escapulario, y el escapulario solo se impone una vez en la vida. La persona lo recibe y después, si con el uso el escapulario se rompe, se daña, se gasta, necesita cambiarlo, basta poner otro escapulario, porque la imposición es a la persona, no al objeto. Y una vez que está impuesto, es para toda la vida. Si por alguna necesidad la persona no puede usar el escapulario,
puede también usar, fue otro privilegio concedido por el Papa San Pío X en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque en fin, las trincheras era difícil usar el escapulario, y entonces el Papa dio ese privilegio. Después de ser impuesto el escapulario, para la imposición tiene que ser el escapulario de tejido, de lana. Después lo puede sustituir por una medalla que tenga de un lado el Sagrado Corazón de Jesús y del otro lado una imagen de la Virgen del Carmen. Y entonces la persona puede sustituir el escapulario de lana por esa medalla del escapulario, la medalla con la Virgen del Carmen de un lado y el Sagrado Corazón de Jesús del otro. Pidamos pues a la Virgen del Carmen que nos ayude a nosotros en nuestros tiempos tan difíciles, en que la Iglesia es tan perseguida, en que las obras buenas dentro de la Iglesia son tan perseguidas, enfrentan tantos obstáculos, tantas dificultades, que ella nos proteja a todos nosotros, como la Santísima Virgen protegió a San Simón Stock, y que nosotros podamos ser conocidos como tengamos tanta devoción a la Santísima Virgen como tú, San Simón Stock, que seamos también nosotros amados de la Santísima Virgen. Un gusto estar aquí con todos vosotros y con el mundo católico. Un saludo a todos, que la Santísima Virgen los bendiga y los proteja a lo largo de toda la vida y los lleve hasta el cielo. Discúlpeme, lo que pasa es que se me pasmó el sistema, pero aquí estamos. Quiero darle las gracias al hermano José Antonio por haber estado con nosotros y por habernos ilustrado tan detalladamente sobre la vida de San Simón Stock. Desde luego, un hombre privilegiado y amadísimo de la Santísima Virgen, pero también que sufrió muchísimo. La verdad es que sufrió muchísimo. Es sumamente perseguido desde niño, lo cual, pues esto nos da la idea de la grandeza, de la vocación que él tenía y sobre todo del regalo que le iba a dar la Virgen a través de regalarle el escapulario, que no era para él, sino para todos nosotros, para todos los seres humanos. La verdad, me gustaría preguntarle muchas cosas, pero sé que está usted ocupado y quisiera yo solamente pedirle que nos dijera cómo podemos nosotros portar con mayor dignidad el escapulario, cómo podemos portarlo con mayor dignidad para que siempre lo llevemos con nosotros y además no nos lo quitemos para nada, solamente para bañarnos y ya. Pues con mucho gusto. Portar con dignidad es exactamente dar testimonio. Nosotros somos cristianos, o sea, somos seguidores de Cristo. También podemos decir que somos marianos, somos seguidores de María. El escapulario es un signo de nuestra entrega a María, de nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros lo llevamos, el escapulario es también el manto de María, ¿no? Se recuerda que en la Sagrada Escritura, Elías, ¿no? El primer devoto de la Santísima Virgen, cuando va a buscar Eliseo estaba trabajando la tierra, y entonces Elías se quita su manto y lanza el manto sobre los hombros de Eliseo. Eso significaba que Eliseo era llamado a seguir a Elías, que Eliseo pasaba a ser propiedad de Elías, porque estaba bajo el manto de Elías. Entonces también el escapulario simboliza el manto de María. Entonces nosotros cuando lo usamos, pasamos a ser propiedad de María, pasamos a ser parte de ella. Entonces es un honor llevar sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sobre nuestro pecho, el manto de María. Tenemos que llevarlo con dignidad. Y llevarlo con dignidad significa seguir la ley de su Hijo, Jesús, seguir los 10 mandamientos. Dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, ama verdaderamente a Dios quien sigue sus mandamientos. No se puede amar a Dios
y romper la ley de Dios y no cumplir la ley de Dios. Las dos cosas van juntas. Quien ama a Dios, quien ama a María, sigue la ley de Dios. Entonces, la forma de llevar con dignidad el escapulario es dar testimonio, ser un católico ejemplar. Si es padre de familia, pues siendo una familia ejemplar. En el trabajo, siendo una persona honesta, ejemplar, cumpliendo con sus deberes. Eso es la forma de llevar con dignidad este santo escapulario de la Santísima Virgen. Y a eso nos invita esta devoción. Muchísimas gracias, hermano José Antonio. Muchísimas gracias. Pues nos despedimos de usted. Pues lo felicitamos en este día, porque usted también porta un escapulario. O sea que la verdad es que nuestro día también. Está bien su día, está bien su día. Un abrazo afectuoso y muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en Mundo Católico en este día tan hermoso que es el día de Nuestra Señora del Carmen. Muchas gracias. Y gracias por darnos esta oportunidad de hablar y alabar a la Santísima Virgen. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.